Buenas noches, somos el grupo número 4. En esta ocasión les venimos a hablar acerca de la ética. Bueno, la ética es la disciplina filosófica que estudia el bien, el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Hablando un poquito de lo que sería la filosofía y la ética, bueno, la filosofía puede ser definida como la ciencia que trata de explicar las causas, el efecto, las propiedades y la esencia de las cosas. De acuerdo con su objetivo de estudio, la filosofía puede ser metafísica, la cual implica un análisis crítico de la estructura de la realidad. También puede ser epistemológica, el cual es la teoría del conocimiento que se caracteriza por analizar su alcance, el origen y su estructura. También axiológica, el cual está aquí es la teoría de la acción humana y sus valores. Encontramos también aquí la lógica, el cual estudia las características propias del razonamiento y del conocimiento verdadero. Encontramos lo que sería la antropología filosófica. Esto de aquí estudia lo que sería el ser humano desde un punto de vista de sus características esenciales. Y por último también encontramos otras áreas en donde aquí se encuentra lo que sería la filosofía política, del derecho, de la historia, que bueno, comprenden diversos ámbitos de hecho, para algunos autores la filosofía es la rama del saber en la que, bueno, se sustentan todas las áreas del conocimiento del ser humano. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que sería la ética como disciplina filosófica, bueno, la ética es una rama de la filosofía que estudia el sentido de los actos humanos y a su vez la relación con el bien. En este sentido, la ética es considerada como una teoría del carácter y de las costumbres. Bueno, la ética posee dos enfoques, el cual el primero está el enfoque teológico o finalista y también se encuentra el enfoque deontológico. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que sería la evolución de la ética es tan antigua como el hombre. Esta de aquí nace propiamente de Sócrates, quien trató de buscar las normas de la vida humana y de enseñar la moral a sus contemporáneos. De acuerdo con la línea de tiempo, encontramos en el año 500 a.C. al año 300 a.C. en Grecia, el periodo clásico, los principales representantes de este pensamiento Sócrates, Platón, Aristóteles y Tales de Mileto. También se encuentra el hedonismo, el cual Samus fue su creador, y este de aquí afirma que el placer es el bien del hombre. Y bueno, esta aquí a su vez también promueve lo que sería el placer espiritual. En esa misma época se encuentra el escepticismo, el cual aquí se proclama la imposibilidad de emitir juicios absolutos. También encontramos el estoicismo. Esta de aquí, bueno, es fundada por Zenón de Sitio, el cual postula que el universo ha sido producido por un logos. Este de aquí básicamente consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza o vivir conforme a la razón. Y por último, en este también encontramos lo que sería el escepticismo, el cual es fundada por Potamón. El aquí no acepta criterios únicos de verdad, sino que más bien une elementos conceptuales de diferentes formas de pensar. Continuando con la línea de tiempo, encontramos a Roma en el año 300 a.C. a 300 después de Cristo, el cual nos indica que el legado más importante de Roma son justamente las instituciones del derecho romano y la legislación de lo que sería el matrimonio y el derecho a la propiedad privada. Bueno, los principales filósofos eran Seneca y Cicerón. Más adelante, en el año 300 después de Cristo, encontramos el Imperio Bizantino, el cual encontramos lo que sería el cristianismo. El cristianismo postula como valores fundamentales el monoteísmo, la providencia, el pecado original, el amor y la inmortalidad del alma. Este de aquí se orienta a la espiritualidad. Continuando, encontramos en el año 400 a 1300, en la Edad Media, encontramos lo que sería la escolástica. Esta aquí, bueno, la ética tiene un enfoque eminentemente religioso, el cual es postulado por el cristianismo. Encontramos en el año 1400 a 1600 el Renacimiento, el cual, bueno, da una valoración del mundo. Este de aquí se cree que cree la realización del hombre a través de la espiritualidad. Siguiente, por favor. Bueno, también encontramos la Ilustración, en el cual encontramos el cartesianismo. Esta de aquí, bueno, fue iniciada por Descartes. Bueno, postula que existen verdades fundamentales y absolutas. René justamente fundamenta los principios de lo que sería la ética. Más adelante, en la Edad Moderna, encontramos el idealismo. Bueno, aquí Immanuel Kant y sus seguidores postulan el valor como un ideal.
la responsabilidad como un sentido profundo de la obligación y bueno, aquí también exaltan la dignidad de la persona. Encontramos también el utilitarismo, el cual postula que el fin de toda actividad humana es el placer y la felicidad compartidos por la mayoría. El materialismo histórico, el cual aboga por una moral cuyo objetivo sea la igualdad de clases y su justa distribución de la riqueza. Y por último también se encuentra el positivismo, el cual, bueno, su fundador es Augusto Comte, el cual señala que el espíritu humano recorre tres etapas. Está la etapa teológica, la metafísica y la científica. Y por último, bueno, también encontramos lo que sería la edad contemporánea. Bueno, aquí encontramos lo que sería el existencialismo. La ética sartesiana es indicadora individualista, el cual aquí mismo se postula que el hombre crea sus propios valores y que el valor mayor es la libertad humana. En ese también encontramos el enfoque psicológico. Uno de sus principales representantes es Freud, que justamente destaca que los valores son el resultado de la necesidad psicológica del ser humano. Encontramos aquí también lo que es la axiología, en donde se estudia a fondo lo que serían los valores. También está la ética humanística, por parte de Fromm, le da aquí, bueno, un enfoque humanista a la psicología y a la ética, y bueno, también a su vez postula valores como lo que sería el amor y el respeto como una esencia del ser humano. También está lo que sería la ética racional, el cual aquí se propone la indagación empírica como un concepto clave de la ética. Como último punto está lo que sería la época actual, en el que, bueno, con la globalización los valores se van orientando hacia lo que sería la comunidad y a la sociedad del consumismo. Aquí se promueven valores como la libertad, la democracia y el respeto del medio ambiente. Siguiente, por favor. Por último, hablando un poco acerca de la importancia de la ética, bueno, a pesar de que la búsqueda del bien ha sido un ideal a lo largo de la historia, el respeto a los principios, los valores y a la ética, este de aquí no ha sido practicado por la mayoría. Es justamente por eso que la moral plasma valores valores de conducta individual y sociales ideales, aunque lograr un comportamiento ético en todos los seres humanos resulte prácticamente imposible de realizar. Se podría decir que la finalidad de la ética es vivir de la mejor manera posible mediante la acción virtuosa. Este de aquí tiene como objetivo en sí, bueno, la felicidad y la vida considerada no solamente como un hecho biológico, sino como una trascendencia del ser humano. Ética y disciplinas afines. En general, la ética se relaciona con todas las ciencias, disciplinas y áreas del conocimiento, como lo es con el derecho. Coinciden en que ambas son normativas, el derecho está subordinado a la ética. El derecho se sustenta en normas que son reglas de la conducta obligatoria. También con la política. La política es la ciencia del gobierno del Estado, es decir, el conjunto de normas que deben seguir los gobernantes en sus relaciones con los ciudadanos y con otros estados. La política se funda en los principios del derecho y de la ética. También tenemos lo que es la religión, es la dimensión más profunda del espíritu humano. Está íntimamente relacionada con los aspectos axiológicos. De hecho, la mayoría de las religiones se fundamentan en valores y proponen principios éticos. Psicología y neurociencias. La mente es el comportamiento y el cerebro son objeto de estudio de la psicología y de las neurociencias. Se relacionan con la ética porque se ha comprobado que gran parte de la conducta del ser humano se ve influenciada por el ambiente, el aprendizaje y el funcionamiento del sistema nervioso. Ciencias médicas y biologías. La ética desempeña un papel trascendental en la vida del ser humano y su futuro a tal punto que surgió la bioética, que se encarga de establecer principios para orientar el comportamiento de los profesionales de dichas ciencias. Ética y moral. La ética es una disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio la moral. Esto no quiere decir que la ética sea sinónimo de moral. La ética reflexiona acerca de tales criterios, así como todo lo referente a la moralidad. La moral es parte de la normativa y práctica de la conducta. La moral se refiere a la conducta del hombre y se orienta a establecer criterios valorativos acerca del bien y del mal. Semejanzas y diferencias entre la ética y la moral. La moral es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad, mientras que la ética surge como el objetivo de reflexionar acerca de los criterios valorativos y de la moral.
La moral son normas que actúan en la conducta del exterior, mientras que la ética influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. La moral impera al aspecto prescriptivo, legal, impositivo, coercitivo y punitivo, mientras que la ética es el valor descubierto por la persona, producto de su reflexión y elección. Ética, valores y felicidad. Los valores son principios que impulsan y orientan la actitud y la conducta ética. Un valor es una cualidad que le concede a la persona a su carácter humano, a una forma de actuación personal que determina la forma de ser y de actuar frente a diversas situaciones. Son los principios que guían nuestros actos como personas, que nos hacen pensar y actuar como seres humanos. Los valores se transforman en actitudes y las actitudes en conductas. La felicidad. La felicidad es un proceso que puede ser aprendido, proviene de nuestras actitudes y valores y de nuestra capacidad para disfrutar lo que tenemos, sin importar nuestra condición económica y social. La felicidad se sustenta en 4 factores: independencia, amor, aprendizaje y sentido de la vida. Nosotros somos artífices de nuestra felicidad. No hay recetas, ni existe un camino único para la felicidad. La felicidad centrada en los valores produce beneficios a nivel personal, familiar y social. Verdad. La verdad se refiere a la adecuación y al conocimiento de la realidad. En el ámbito moral, la verdad es la conformidad de la expresión con lo real. Tiene implícitos otros valores y virtudes que se manifiestan en la vida cotidiana, como lo son la honestidad y la sinceridad. En cuanto a la honestidad, implica la veracidad, la honradez y la integridad consigo mismo, con los demás y con la sociedad. Significa armonizar las palabras con los hechos, actuar conforme a su ideal. La persona honesta es consciente, es confiable y creíble. Tiene palabra de honor y consecuentemente inspira confianza. En cuanto a la sinceridad, consiste en decir siempre la verdad, evitar juicios precipitados y actuar sin hipocresía y sin engaño. Ser sincero es ser veraz, tener la palabra dada, cumplir con lo que se promete, está abierto, es indispensable para la convivencia sana, para generar confianza y lograr una mayor plenitud espiritual. Bueno, dentro del capítulo 2 tenemos lo que serían los valores, ámbito de decisión personal y social. Bueno, como primer punto tenemos lo que sería el hombre y los valores. Dentro de esto se dice que los valores han sido el fundamento del progreso de la civilización, así la ciencia como cuyo fin último es la comprobación de la verdad absoluta. Bueno, este ha sido el motor tanto tecnológico y científico, y bueno, dentro de esto también se ha involucrado el arte que persigue la belleza y esto ha dado como frutos, por ejemplo, grandes obras o obras arquitectónicas impresionantes, y aumentándole esto la justicia como un complemento que se convierte como un sustento de la convivencia social. Bueno, en nuestros tiempos los valores predominantes son una parte del conocimiento científico y tecnológico de las prácticas del mundo, lo que se manifiesta en los avances ya mencionados. Eh, por otra parte, el bienestar económico y material se traduce en la producción y el consumo, que esto ha generado una crisis de valores, que bueno, se han denotado tanto a nivel mundial como personal o individual. Y bueno, desenfocada, más o menos está enfocada en los temas sociales, que ya pueden ser la pobreza, la hambruna, la guerra armamentística que últimamente los hemos venido viviendo, el cambio climático, la contaminación. Que bueno, no es que los valores de bienestar y crecimiento económico se deban cambiar o se deban desechar, sino es que estos deben ser un instrumento de desarrollo para los valores esenciales y volvernos nuestra esencia para así volver a reencontrarnos y vivir los valores fundamentales como lo hemos venido haciendo durante toda nuestra historia. Bueno, como dentro del otro punto tenemos lo que serían las características de los valores, que los valores influyen en las actitudes de las personas y estas a su vez en la conducta y forma de vida. Estas tienen unas características que son la intencionalidad, la polaridad, la jerarquía, vivencialidad, trascendencia, cada una con sus respectivos conceptos. Dentro de lo que sería la intencionalidad, los valores no existen por sí mismos, necesitan plasmarse en las realidades concretas, como por ejemplo transformar actitudes y conductas. Dentro de la polaridad se dice que tienen dos polos, que bueno, estos vendrían siendo lo que serían los contravalores o antivalores que cada valor tiene. Dentro de la jerarquía, estas se ordenan según su importancia. Hay valores un poco más importantes y otros valores que están un poco, son menos relevantes, pero con el mismo grado de importancia. Dentro de lo que sería la vivencialidad, como su nombre lo indica, los valores se practican diariamente, ¿no? Y bueno, estos influyen en las actitudes y comportamientos diarios de nosotros como personas.
Y dentro de la trascendencia es importante y vital porque estas otorgan un sentido a nuestras vidas. Dentro del otro punto tenemos lo que sería la objetividad y subjetividad. Esto es un tema polémico porque esta es como de cómo se iniciaron los valores. Y bueno, dentro de estos tenemos lo que serían los dos enfoques, el subjetivismo y el objetivismo. Que bueno, esto sostiene que los valores son, los subjetivismos sostiene que los valores son creaciones de la mente y que dependen de las circunstancias y bueno, de la opinión de cada persona. Cuando se adopta de una manera extrema, esta posición origina un relativismo moral que bueno, se dan como confusión o caos. Dentro del objetivismo tenemos que sería, esta es la que postula los valores absolutos y universales, y que, bueno, y que existen a pesar de cualquier tipo de circunstancias. Los valores se clasifican en 4 partes, que bueno, sean los valores de acuerdo a sus características, eh, también se clasifican de acuerdo a su finalidad, a la jerarquía de valores y los antivalores, contravalores, que ya los he mencionado. Los valores por características se subclasifican en 2, que serían valores universales, valores éticos. Y estos se subclasifican en más partes. Bueno, dentro de los universales tendrían lo que sería la belleza, la verdad, la belleza y el bien. Y dentro de los éticos, que bueno, estos son que relacionan la moral y sirven para vivir sin afectar a las demás personas, se clasifican en instrumentales y trascendentales, que esto a su vez se clasifica en otra parte que vendrían siendo los valores personales, sociales y morales. De acuerdo a su finalidad, estos se clasifican en económicos utilitarios, que bueno, estos son los que buscan la utilidad o sin tener un beneficio no necesariamente económico. También tenemos los estéticos que persiguen belleza, religiosos que son la trascendencia del ser humano, el pensamiento de una creencia, sociales que se refieren a la convivencia y los intelectuales que estos siempre buscan la verdad de todos los conocimientos. Por jerarquía de valores tenemos que Max Scheler, uno de los más tratadistas de axiología, clasificaba los valores según su jerarquía de importancia, que bueno, están los valores agradables y de los agradables, los valores vitales, valores intelectuales y valores espirituales. Y por último tenemos que serían los antivalores, que es una característica de los valores de polaridad, es decir, que no existe ni un opuesto o contravalor, sino, por ejemplo, lo bueno o lo malo, verdadero o falso. Bueno, dentro del otro punto tenemos lo que serían las actitudes, que bueno, la actitud es la forma en la que las personas comunican sus valores a las demás. Las actitudes pueden ser tanto positivas o negativas, que bueno, las positivas están relacionadas con lo bien o con la autoestima de una persona, ser positivo, y bueno, las negativas son todo lo contrario, son percepción de negatividad y pesadez y destrucción, confusión, caos en cada una de las personas. Y cada una de estas tiene 3 componentes que vendrían siendo la cognición, el afecto y el comportamiento. Dentro de esto también se mantiene lo que serían los hábitos y los valores. Bueno, los hábitos son comportamientos o modos de proceder que surgen de la repetición de un acto. Y como se dije, mencioné antes, los valores se practican y estos algún día se van a convertir en una virtud. Por ejemplo, en el texto decía, un hábito positivo llevado a su máxima expresión llega a convertirse en una virtud. Los hábitos negativos se convierten en vicios que perjudican a quienes lo practican y a los demás que se juntan con esas personas. Bueno, la formación de virtudes y hábitos por parte del desarrollo integral y el éxito personal, como lo había mencionado, los positivos. Bueno, dentro de los componentes del hábito son 3, que vienen siendo el conocimiento, la capacidad y deseos. Dentro de esto también tenemos lo que sería la virtud. La virtud como realización de los valores, que se menciona que esto puede lograr mediante los ejercicios de valores y de los hábitos de la conducta ética y moral. Y bueno, a continuación vamos a mencionar algunos tipos de virtudes que son imprescindibles para nosotros como para llegar a lograr una vida plena. Tenemos lo que sería la bondad, lealtad, fidelidad y la generosidad. Y también considerando que Aristóteles mencionaba que también existían otras virtudes que eran igual de importantes, como lo son las morales, y bueno, dentro de estas tenemos lo que serían la fortaleza, la templanza, la magnanimidad, la mesadumbre, justicia y verdad. Bueno, tenemos las intelectuales, que son virtudes intelectuales, son aquellas cuyo objetivo es el conocimiento, como por ejemplo tenemos 2, que es el de la razón teórica y de la razón práctica. Y bueno, dentro de lo que serían la razón teórica, tratan de lo necesario y lo eterno, que bueno, serían el entendimiento, la sabiduría o sofía, o la ciencia del epísteme. Y bueno, dentro de la práctica tenemos lo que tratan del recto conocimiento del neto. Y bueno, estarían lo que serían la prudencia, el arte o la técnica, y los valores, bueno, los valores exigen un aprendizaje. Los valores condicionan las actitudes y conductas del ser, de nosotros como ser humanos, seres pensantes y seres éticos y morales. Y yo les voy a hablar acerca de la conciencia y el juicio moral. Elementos del juicio moral.
los valores y la ética son de carácter eminentemente práctico, ya que estos se aplican en la vida cotidiana. El ejercicio de los valores requiere de la reflexión y el juicio moral, y este conduce a tomar decisiones y actuar correctamente. La conducta consta de los siguientes componentes. Tenemos las motivaciones, que son los motivos que provocan a las acciones. Estos pueden ser externos o internos. Esto se hace una pregunta, la cual es ¿por qué y para qué deseo actuar? Tenemos también otro componente que es los fines. Este es el propósito que se pretende lograr con la acción. La pregunta sería ¿qué resultados pretendo lograr al realizar esta acción? Otro componente serían los medios, que estos implican las diferentes vías para lograr un fin. Su pregunta sería ¿cómo lo voy a lograr? Y por último, el último componente serían las consecuencias, que todo acto produce efectos a corto, mediano o largo plazo. El actuar sin tomar en cuenta el juicio moral puede ocasionar graves consecuencias. Básicamente la pregunta sería si es correcto o no es correcto la acción que voy a realizar o ya he realizado. La conciencia moral, concebida como el proceso de tomar la decisión acerca de lo que debemos hacer, forma parte de una de las acciones más importantes en la vida y está influenciada por la ética y la moral. La conducta orienta por valores, perfecciona a las personas y requiere ser congruente con el pensamiento, las palabras y las acciones. Por la parte de lo que son los códigos morales, a través de las historias han existido posturas éticas que se han plasmado en principios, códigos y leyes. Algunos de estos ejemplos son, como ya todos lo conocemos, los 10 mandamientos, o también conocidos como tablas de Moisés, que tiene como fundamento la ley divina y como autoridad moral Dios. Estos códigos morales se dividen en tres principios. El principal es el individual. Si los valores y la ética facilitan la convivencia en sociedades y su ejercicio promueve la felicidad, es obvio que si deseamos ser felices, la práctica de los valores debe partir de uno mismo. En lo que es la parte familiar, es en la familia donde se adquieren los principios básicos de la conducta. Por tanto, el fenómeno de valores constituye una base sólida para que exista una familia funcional. Es decir, una familia en la que prevalezca el amor, el respeto, el cariño, la comunicación, la armonía. La familia puede alcanzar la felicidad si se orienta en función de los valores, como el amor, la paz, la alegría y la solidaridad. En la parte de lo que es lo social, el ser humano necesita a los demás para sobrevivir, progresar y realizarse plenamente. La práctica de la ética y los valores es indispensable para vivir en armonía. Por supuesto, la práctica moral influye en el ámbito social, nacional y global, y consecuentemente en la mejora de las vidas de las sociedades nacionales y globales. En lo que corresponde a la dimensión de la conciencia moral, básicamente tenemos dos conceptos principales. Podemos definirlo como que la conciencia moral es el conocimiento de las normas o reglas morales, y además podemos decir también que la conciencia moral es el juicio sobre el carácter moral de la conducta. Básicamente, esta se divide en dos subfases. Tenemos la que es la innata y la ambiental empírica. Por la parte de la innata, supone que la conciencia forma parte del individuo, que es una capacidad para jugar lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Es una facultad de la razón humana. Básicamente, permite distinguir el sentido del bien y el mal. Por el lado de la ambiental empírica, establece que la conciencia moral es resultado de la educación y del ambiente. Sin embargo, la conciencia moral también puede conceptualizarse desde tres puntos de vista. El optimista, el cual afirma que los seres humanos son buenos por naturaleza; el pesimista, el que postula que la esencia humana es sinónimo de maldad; y el intermedio, el cual establece que el ser humano posee una conciencia que oscila entre el bien y el mal, independientemente de los criterios que hablamos anteriormente, ¿no? Por el lado de las distintas concepciones del bien y su influencia en la conciencia moral. Bueno, como primer punto tenemos lo que es la teología. Ellos básicamente toman en cuenta la finalidad de las acciones para elegir la opción deseable de acuerdo con la ley de Dios. Teleológicas. La teleología postula que ningún acto es correcto por sí mismo, ya que este depende de las consecuencias que origina. Es decir, si se obtiene un resultado bueno, se hizo lo correcto; si no, es todo lo contrario. Del lado del interés, es para mantener la condición moral, existen intereses. Alguien debe ser capaz de beneficiarse, los valores son utilitarios. Por el lado de las deontológicas, la deontología se fundamenta en la clara exposición de las reglas morales y su comportamiento. En el contexto religioso, estos reglamentos son, por ejemplo, los 10 mandamientos, como lo hablamos anteriormente, los cuales evalúan el comportamiento en términos de adhesión al deber o a la obligación independiente de las consecuencias. Por el lado de la ley natural, básicamente sostiene que todo ser humano merece que se le considere como tal, y esta postura es incuestionable. La teoría de la ley natural afirma que ciertas acciones siempre son injustas y otras con justas de acuerdo con la intención. Perdón. Por el lado de la ética de la virtud, las cuestiones de este enfoque se conceptualizan dentro de un carácter virtuoso. La cadena de la existencia. En varios momentos de la historia, la tradición occidental ha postulado la gran cadena de la existencia, que inicia con las bacterias y las plantas, asciende hasta los mamíferos superiores, llegando hasta los seres humanos, a los ángeles y por último Dios. Lo que es la ética de la consideración tiene bastante similitud con lo que se refiere a la ética de la virtud y sostiene como ideal el yo considerado. Concepciones éticas en el Oriente y en África. Bueno, básicamente tenemos que por el lado del hinduismo,
Ellos postulan que lo correcto es cumplir con el deber a través de las reglas y la reencarnación, ya que no existe la muerte, sino que el alma renace de una vida a otra. El judaísmo, ellos básicamente suponen que la existencia de Dios y se fundamenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Afirma que el Mesías llegará al mundo a enmendar los males. El islamismo influye en el cristianismo y en el islamismo. El budismo concibe la realidad como una red de relaciones y hechos interconectados. Básicamente ningún acontecimiento es aislado, nada está separado ni puede separarse de ningún otro. La realidad es parte de lo absoluto. Y por último tenemos las teorías africanas, que al igual que el budismo, la ética africana no se deriva de Dios. Aunque las culturas tradicionales africanas asumen comúnmente la existencia de un ser superior, la ética africana parte de un concepto más profundo de la naturaleza. Básicamente es una especie de humanismo que postula el supuesto de que todas las personas poseen la chispa divina, si lo podemos definir así, por lo que merecen la misma clase de trato. La libertad y la acción moral y libertad y responsabilidad. Bueno, la libertad debe sustentarse en los valores, de lo contrario se convierte en libertinaje. Básicamente, el ser humano se rige por ciertos valores, los cuales nos hacen ser racionales a la hora de entender el concepto de libertad. Y básicamente estos son 4. Tenemos la ética y la moral, que es la capacidad para elegir entre el bien y el mal. La psicológica es la capacidad mental para tomar decisiones sin obstáculos o dependencia alguna, o sea, la libertad interior. La cívica social, la cual surge del sistema vigente, pues esta puede ser política, religiosa y de expresión. Y existencial, la cual disponibilidad para orientar la existencia. Asimismo, existen factores que obstaculizan la libertad, los cuales son el miedo a la amenaza de un peligro inminente, lo cual impide actuar libremente. La salud, la falta de salud física o mental en ocasiones bloquea la capacidad para actuar. Factores externos, los sistemas sociales, políticos y económicos pueden atentar contra la libertad y los derechos humanos de los individuos. De dependencia y adicciones, cualquier adicción provoca una dependencia o por consecuencia impide la libertad de quien las experimenta. La violencia, ya sea externa o interna, la violencia es una fuerza que limita la libertad. La cólera también llamada ira, al igual que otras pasiones, bloquea la capacidad de decisión. Y por último tenemos la ignorancia, la cual no permite la libertad de elección.